seminario le hemos titulado dentro de Salud y Sistema Sanitario, Funcionamiento y Análisis Estructural del Sistema Sanitario en España. Va a ser impartido por Luis Núñez Martín, que es doctor en Ciencias Físicas e investigador, especialista en radiofísica hospitalaria, física médica y protección radiológica. Él ha sido jefe de servicio en el Hospital de Puerta de Hierro, del cual pues ahora mismo está ya jubilado, pero continúa y es profesor honorífico del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma. Este seminario lo hemos programado como continuidad de una sesión que ya dimos el curso pasado, a finales de curso, por el mes de junio aproximadamente, y bueno, nos pareció interesante, que tuvo aceptación, y de hecho por eso le hemos programado. El objetivo fundamental de este seminario, aunque ya Luis os ampliará un poquito más, pues es dar información y formación sobre lo que supone la economía sanitaria y su espacio y su impacto en la asistencia, y todos aquellos aspectos y circunstancias que rodean la asistencia sanitaria propiamente dicha. Va a tener 4 sesiones, esta es la primera, la siguiente será... 6. Ah, vale, sí. Espera, es que me viene por atrás. 6 sesiones. La primera es esta, en diciembre tendremos otra, el 3 de diciembre, el 4 de febrero, en marzo tendremos 2, 4 de marzo y 25 de marzo, y la sexta y última el 26 de abril. Recordaros que apaguéis los teléfonos móviles para no interferir en la ponencia, y a instancias de Luis hemos pensado, nos gustaría generar un grupo de WhatsApp para que hubiera cierta discusión si alguien tiene interés en participar porque pues ha leído un tema o hay algo interesante que quisiera transmitir al grupo. Y voy a repartiros unos papelitos para quienes estéis de acuerdo en deis autorización y consentimiento a incluiros en este grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? Pues nada, ya por mi parte nada más, os dejo con Luis y ahora os reparto las hojitas y cuando podáis me las devolvéis. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, en principio, después de la experiencia que tuvimos en junio pasado, donde el seminario se planteó de una forma muy genérica y se tocaron muchísimos temas, desde la economía hasta los diferentes ámbitos que abarca el tema salud-sanidad, se pensó que podía ser interesante desarrollar una serie de sesiones dentro del marco de un seminario que englobara todo lo que puede englobar un aspecto tan crítico y tan importante como es la salud, como es el sistema sanitario, y donde todos, de una forma u otra, vamos a tener que pasar. Vamos a ver. La idea fundamental de todo esto era, lo he tratado de resumir de esta manera: todo funciona mejor cuando se puede colaborar, y se puede colaborar cuando se está informado. Es decir, lo que se trataba un poco es de llevar información y la formación subsiguiente a todos los que pudieran asistir o los que quisieran asistir. ¿Por qué? Bueno, la experiencia personal, como nos sucede a todos los profesionales sanitarios, pues es que siempre continuamente estamos recibiendo demandas por parte de nuestros allegados, nuestros familiares, amigos y demás, acerca de qué es lo que pasa ahí cuando a ellos les toca, que les interpretemos toda esta serie de cosas. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, que la información que se recibe muchas veces es difusa, es compleja, no se entiende bien, ¿no? Realmente es para estar preocupado, porque el tema de la sanidad es muy complejo desde el punto de vista administrativo, económico, científico, etcétera, etcétera. No es sencillo, digamos, entenderlo.
Todo el mundo trata de resolverlo, todas las administraciones, todos los políticos, a pesar de la mala fama que tienen, pues intentan hacer, unos con mayor o menor mejor o peor fortuna, lo que pueden y tratar de resolverlo. Muchas veces no se consigue, otras veces se está en camino de resolverlo, ¿no? Como ya he anunciado, bueno, ahí tenéis el tema de WhatsApp. En definitiva, pues todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, de manera que si se suscita cualquier tipo de duda, de problema y demás, pues bueno, tiene un sitio donde preguntar a los que están participando de esa historia, tanto a nivel, digamos, de lo que aquí se pueda suscitar, problemas y temas que han podido quedar sin clarificar, que posiblemente queden muchísimo sin clarificar, porque es imposible abordar todo, o bien, digamos, cosas de carácter consuetudinario, es decir, de que cualquiera le surge un problema y puede decir por qué no se trata esto en la siguiente sesión. De manera que también el grupo de WhatsApp pueda servir de trasladar, digamos, cuestiones que queden en cada una de las sesiones, que se puedan tratar y se puedan dilucidar, o bien como respuesta en el grupo de WhatsApp, o bien en la siguiente sesión. En fin, la cuestión es esa, es decir, tratar de organizarnos, de organizarse, porque los problemas estos fundamentalmente tienen que nacer, digamos, de lo que siente la persona, ¿no? De lo que siente, de lo que se comunica, de lo que tiene alrededor, y eso es lo que es necesario trasladar hacia arriba, llegar a nuestros gestores y a nuestros administradores, que son los que en definitiva tienen los recursos para resolverlo. Esto es lo que decíamos, bueno, estos son el seminario en su conjunto, pues salud y sistema sanitario en general, y se tratará de, pues bueno, el recorrido, que será lo que tratemos en esta sesión, el recorrido hasta recibir asistencia, por dónde vamos hasta que por fin nos atienden, la política sanitaria, organización y recursos, también lo hemos tratado en junio algo, pero lo desarrollaremos más en profundidad, la atención médica, especialidades, tecnología, calidad, bueno, eso ya es entrar muy en materia. La docencia y la investigación, que están intrínsecas, docencia no solamente, digamos, en el ámbito sanitario de los profesionales, que es un abanico de especialidades tremenda, es decir, la sanidad no se puede entender sin la interdisciplinaridad, ¿no? Y la interprofesionalidad de todo el mundo. Hoy en día entiende la gente que eso es un problema de médicos y enfermeros. No, es decir, los biólogos, los químicos, los físicos, los matemáticos, los ingenieros, todos estamos involucrados en dar unas prestaciones adecuadas, ¿no? La docencia y la investigación, como decíamos, cómo se forma la gente, cómo llega a adquirir esa historia, y también la docencia al ciudadano, que ya lo trataremos aquí, que hay un tema importante de docencia, de formación al ciudadano. El 25 de marzo trataremos la protección del paciente, derechos y obligaciones. Hay derechos y obligaciones, y la participación ciudadana, algo tremendamente importante, que está recogido hasta en la Ley General de Sanidad y las leyes autonómicas de sanidad que están desarrolladas. Y por último, en abril, los retos y asistencia sanitaria hacia una sanidad del siglo XXI. Es decir, esto no hay quien lo pare, el desarrollo científico y tecnológico es tremendo, y por otra parte es ineludible incorporar todo lo que se está produciendo en el ámbito científico y tecnológico al acervo y al uso cotidiano dentro de los ámbitos sanitarios, ¿no? Esto es lo que vamos a ver ahora, el recorrido. Nos encontramos malitos y cómo vamos a ir desenvolviéndonos por todos estos sitios. ¿Cómo es de largo? ¿Cómo es de sencillo ese recorrido? Consideremos el tiempo. El tiempo es una magnitud física. Yo como físico nos preocupa mucho el tiempo. No sabemos cuándo empezó el tiempo, si en el Big Bang o antes del Big Bang, pero el tiempo es, digamos, lo que nos mide nuestra vida. Cuando nosotros entendemos o queremos recibir una asistencia, un cuidado de nuestra salud, el restablecimiento de nuestra salud, una de las cosas más importantes que evaluamos es cuánto tarda en atenderse nuestro problema.
Si tú tienes dolor, quieres que te quiten el dolor. Si tú tienes un problema, cuanto antes. Si tú tienes un problema oncológico, cuanto antes se resuelva mejor, porque si no, cuanto más tarde, más, digamos, habrán multiplicado las células oncológicas, tumorales, ¿no? Entonces el tiempo es un factor que muchas veces no lo consideramos, no consideramos su importancia, y sin embargo el tiempo es, digamos, la medida de nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando nosotros vamos a ser atendidos? Bueno, vamos a ser atendidos, pues en principio ya estaba Leonardo preocupado por el tema, ¿no? Tratando de, en sus estudios con cadáveres y demás, ver qué demonios es lo que había ahí, ¿no? Es algo que, bueno, tienes una capa externa que realmente nos da información, pero evidentemente se queda corta. Esa información, hay algo más detrás de nuestra piel, ¿no? ¿Qué es esto? Esto son unas láminas de un almanaque que tenía yo en casa y que he hecho unas fotografías. Desde luego, este tipo de imágenes no lo encontramos en ningún estudio de imagen que te hagan en el hospital. Esto es el resultado del examen de un artista que ha examinado a los cadáveres en las autopsias, en las necropsias y en la observación y demás, y entonces, es decir, el detalle, la complejidad de lo que hay detrás de nuestra piel es enorme, enorme. Por eso, cuando nosotros vamos a que nos vean, tienen que ver toda esta serie de cosas, ¿no? Esto, con ese grado de detalle, es absolutamente imposible, que hoy por hoy no es posible llegar a ese grado de detalle en los estudios diagnósticos por TAC, por resonancia o por cualquier ecografía o por lo que queramos decir. Es absolutamente imposible. Pero, sin embargo, eso es lo que tenemos. Y eso es muy difícil. Cualquier tipo de conducto arterial, arteriovenoso, linfático, nervioso, etcétera, etcétera, puede causarnos problemas. Puede estar obstruido, puede estar fallando. Y eso es lo que nosotros tratamos de encontrar una solución cuando accedemos a la asistencia sanitaria. Es complicado, ¿no? Es complicado. Y no solamente, digamos, los aspectos externos e internos, sino también funcionales, e incluso nos vamos ya a la biología molecular, celular, etcétera, etcétera, ¿no? Al ADN. ¿Qué pasa con nuestra herencia? Que puede llevarnos y puede ser el vehículo por el cual hay determinadas enfermedades a las que podemos ser más proclives, ¿no? Es decir, es muy complejo el tema de todo lo que está involucrado en todo esto. Todo esto es objeto de estudio en la atención sanitaria. Y entonces, para abordar eso, ¿cuál es la posición del paciente ciudadano, ¿no? ¿Cuántas preguntas sobre nuestro sistema sanitario no tenemos respuesta que deberíamos conocer? Fundamentalmente esto, para resolver esos problemas que hemos visto antes, que son tremendamente complejos. ¿Conocemos las leyes que regulan la atención sanitaria de tu país? Aquí tenemos la Ley General de Sanidad. ¿La hemos leído alguna vez? ¿Conoces los derechos que te ampara y que se recogen en la ley? ¿Te resulta sencillo saber dónde y quién atenderá tu problema de salud? ¿En qué sitio? Cuidado con el cable, a ver si tenemos sí, un problema. Sí, ya, he visto tu mirada. Es que estoy nerviosa con el cable. ¿Tardas mucho en recibir asistencia sanitaria, el problema del tiempo que decíamos antes? ¿Conoces a tu médico y sus limitaciones lógicas? ¿Conoces a tu enfermera? Las limitaciones lógicas es eso, es decir, el médico es generalmente un profesional que ha tenido que pasar por una de las carreras más largas y luego un sistema de entrenamiento, los sistemas MIR, que son 3, 4 o 5 años. Es decir, y luego, una vez que empieza a ejercer como profesional, hay que seguir estudiando. La verdad es que nos pasa eso en todos los órdenes de la vida. Un profesional que se precie de tal
seguirá estudiando toda su vida. ¿Conoces tu enfermedad y las opciones de curación? Cuando uno va por ahí, tú tienes un determinado problema, ¿cómo se va a abordar eso? Nosotros en las sesiones que había clínicas en las que participábamos los físicos, siempre estaba formada por un cirujano, un neuroradiólogo, un radioterapeuta y un físico. Y entonces, pues, lo primero que decían, por ejemplo, en las malformaciones arteriovenosas cerebrales, bien, el cirujano decía, yo ahí no entro porque eso está muy complicado y le puedo hacer mucho daño. El neuroradiólogo, el acceso para un cateterismo a ese sitio para ocluirlo y evitar que hubiera problemas y que estallara aquello, pues, tal. Entonces, bueno, llegábamos los físicos, bueno, por ahí llegamos con radiaciones y podemos eso, irradiarlo y podemos hacer que se oblitere, que se tape, que se cierre esa malformación. Por ejemplo, había otra solución, no hacemos nada, vamos a observarlo. Vamos a observarlo. Todo esto todo forma parte de esa dinámica asistencial, ¿no? Y eso es lo que nosotros esperamos que nos digan. Hay muchas veces, en función de dónde caigas, te darán una solución u otra, o una combinación de todas. Y eso es complicado, ¿no? Eso es complicado de entender. Bueno, lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando tú tienes un problema. Vas al hospital, vas al centro de primaria, pero eso lo veremos ahora. Conoces el coste, eso ya lo vimos en junio de este año, el coste y de la asistencia sanitaria, que es tremendamente complejo todo ese tema con las implicaciones políticas que tiene todo eso. Y sabes si te han dicho cuáles son los pros y los contras de utilizar una determinada terapia o que se te retrase el tratamiento, ¿no? ¿Lo conocemos todo eso? No, realmente yo creo que no. Para empezar a hablar en todo esto, pues hay que dirimir y aclarar un concepto fundamental, la diferencia que existe entre salud y sistema sanitario, lo que llamamos la sanidad, la salud. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. Físico, mental y social. Y la sanidad o el sistema sanitario es el conjunto de servicios y cuidados orientados a prevenir, tratar y restablecer la salud. Es el sistema, todo el montaje que existe alrededor de esto para restablecer nuestra salud normal, original, ¿no? Cuando el estado en el cual nos encontramos bien, ¿no? La diferencia es clave. Salud es un estado, mientras que la sanidad es el sistema que lo protege y que lo restablece. Aquí eso está perfectamente. Yo no sé si estaríais al tanto de esta diferencia entre salud y sistema sanitario, pero desde luego eso está contemplado, digamos, en documentos tales como, bueno, o en instituciones tales como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que en la Carta de Ottawa se establece, hay una Carta de Ottawa para la promoción de la salud, donde se habla de la promoción de la salud, los prerequisitos para la salud, etcétera, etcétera. Lo dejo para que lo leáis, porque lo que se pretende de esta charla es que este documento esté colgado y que vosotros podáis luego examinarlo con más cuidado. Posiblemente salte diapositivas porque a lo mejor me he alargado tanto. Entender el tema de salud está en relación también con el grado de conocimiento que tiene el ciudadano. Y hay incluso, digamos, un concepto que se denomina tasa de alfabetización en salud. ¿Alguien ha oído hablar de esto? Pues la verdad es que yo no había entendido de esa historia, sabía que había algo de esto, pero la tasa de alfabetización de salud de una población es un tema complejo. No se sabe concretamente cuál es la tasa de alfabetización en salud en España, por ejemplo, y posiblemente en la Unión Europea tampoco. Es complicado, porque para la alfabetización en salud requiere una alfabetización también genérica, en educación general, ¿no? Entonces es un valor que realmente es interesante. Y sí, es interesante conocer porque nos da, digamos, la medida por la que una persona puede entender
lo que se va a encontrar cuando llegue a un centro sanitario para que le restablezcan la salud, la buena salud. Entonces, en la tasa de alfabetización, pues lo que se pide es qué grado de comprensión hay de la información sobre enfermedades, la capacidad para interpretar las etiquetas de los medicamentos, la comprensión de los riesgos para la salud y cómo prevenirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones y es una tecnología, es una técnica, es una encuesta, etcétera, etcétera, un procedimiento para saber cómo está nuestra población, cómo entiende nuestra población el tema de salud, ¿no? Porque claro, la salud es lo que hay que mantener. Cuando pierdes salud ya no estamos hablando de salud, estamos hablando de enfermedad, ¿no?, que hay que restablecer. En España el modelo de salud lo lleva, digamos, el gran responsable, digamos, sería el Sistema Nacional de Salud, que tiene un rango estatal, ¿no?, un rango estatal. Pero en España está descentralizado desde el año 86 en la Ley General de Sanidad y eso sí que seguro que lo sabéis todos, se ha descentralizado y la responsabilidad la tienen todas y cada una de las comunidades autónomas. Es decir, digamos, el gobierno central, digamos, es vigilante de que la equidad en las dotaciones y que el buen uso que se hace de la instrumentación, de los métodos, del dinero, etcétera, dedicado a esto, es el adecuado. Pero, digamos, los que deben de aplicar, deben de gestionar que esas herramientas que hay para la asistencia de la enfermedad, los responsables de eso son las consejerías de sanidad de cada uno de las comunidades autónomas. Las funciones del Ministerio de Sanidad pues son eso, como he dicho, rol, coordinación, supervisión, que se cumplan los estándares mínimos de calidad, etcétera. Y los modelos regionales, pues es que hay una Ley General de Sanidad y luego las diferentes comunidades autónomas tienen también su ley de sanidad. La cosa empieza a complicarse ya. Generalmente es un copy-paste, ¿no? Es una copia de la Ley General de Sanidad con particularidades adaptadas, digamos, a cada comunidad. Ahí tenemos, de acuerdo con todo esto, estas son las normas, estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. Son normas generales, ¿no? Reorientar el sistema sanitario, los sistemas de información, la investigación, promoción de salud, que las actividades de otros sectores tengan en cuenta la salud. Estamos hablando de salud continuamente. Facilitar información y apoyo relevante y de calidad a la ciudadanía para que pueda modificar sus estilos de vida, mejorar los entornos donde vivimos y trabajamos para que posibiliten estilos de vida más saludables e implicar a toda la sociedad en el desarrollo de esta estrategia. ¿Os dais cuenta que estamos hablando de salud antes de perderla? Y antes de perderla lo que hay que hacer es cuidarla. Y ahí el gran hincapié que hacen, digamos, a nivel de gobierno central e incluso de gobiernos autonómicos es establecer programas de salud. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la salud del país? Bueno, en el Ministerio de Sanidad tenemos en su hoja web, digamos, pues una serie de instrucciones de uso de la aplicación para saber la estadística, cómo funcionan las cosas. Os lo sugiero que lo visitéis, y luego lo comentamos en WhatsApp. En esto de la salud, digamos, hay diferentes grados de responsabilidad. Hay una responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos, porque si no, es decir, hay que tener conciencia de que todo eso que hemos visto antes en esas diapositivas de lo complicados que somos, lo complejo que es nuestro organismo, es una auténtica arquitectura de lo más complicado, que no la comprendemos en profundidad muchas veces y que no sabemos cómo resolver determinados problemas. Entonces, eso lo tenemos que cuidar. Y hay una responsabilidad individual. Y de ahí el hincapié que se hace a nivel de las diferentes administraciones centrales, autonómicas, locales, etcétera, es de cuidar la salud con estilos de vida adecuados. No fumar,
¿no? La obesidad fuera, las grasas, los azúcares, las sales, el ejercicio, la comunicación a nivel mental, la socialización entre nosotros, etcétera, etcétera. Todo eso, digamos, nos hace sentir bien. Hombre, si te ha tocado un ADN que te las está jugando, pues no hay más remedio que resolver el resultado de ese funcionamiento marcado por nuestros radicales, ¿no? Moleculares. La responsabilidad es eso, el estilo de vida saludable que decíamos y la relevancia. Hombre, cuanto más sana sea la gente, cuanto más se cuide, evidentemente las colas que hay en urgencias van a disminuir, vamos a poder ser asistidos más rápidamente, ¿no? Hay esto a nivel de responsabilidad individual. Evidentemente hay una responsabilidad administrativa y política. Atención, que esos tienen que cuidarnos, tienen que cuidar y bien administrar nuestros impuestos y nuestros dineros para habilitar las instrumentaciones, los métodos, las organizaciones necesarias para que todo funcione bien. El financiamiento, políticas de salud pública, programas preventivos. Que todo el mundo, independientemente de la comunidad en la que viva o del lugar de la ciudad donde viva, pues tenga acceso, digamos, a su centro de salud, a su hospital, etcétera, y que esos centros de salud sean buenos, que estén bien dotados, que estén con gente competente, ¿no? La responsabilidad del sistema, los profesionales tienen que ser buenos, la infraestructura y la organización del sistema tienen que ser adecuados, la importancia, garantizar la atención oportuna y de calidad a través de recursos y personal capacitado, los desafíos que tiene es que hay que ser eficientes y eficaces, que son dos conceptos diferentes, eficientes que atienden a todo el mundo, eficaces que te resuelvan el problema, porque a veces no lo pueden resolver, ¿no? La estructura, evidentemente, llegamos al punto clave, la estructura de la asistencia sanitaria está articulada a través de lo que llamamos asistencia primaria, asistencia especializada y, digamos, niveles y asistencia especializada. Bueno, en la asistencia especializada hay un aspecto, una organización intermedia, pero fundamentalmente es primaria y especializada, ¿no? ¿Cómo pasamos de uno a otro? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las funciones de la asistencia primaria. Funciones, pues ni más ni menos todo este listado, es una brutalidad. Incluso entra la promoción de la salud y prevención de enfermedades, campaña de vacunación, revisiones, educación para la salud. Todo esto es la asistencia primaria, es el primer tapón, la primera muralla que hay para que tengamos una salud adecuada. Todo esto se tiene que encargar la asistencia primaria. La atención a los problemas de salud comunes, eso lo dicen comunes, porque claro, cuando ya tiene una determinada entidad y tiene una determinada complejidad, pues entonces hay que saltar a la especializada, ¿no? Tiene que hacer seguimiento de pacientes crónicos y de alto riesgo e incluso a los pacientes que han sido atendidos en el hospital, que han salido del hospital operados, atendidos, tal, no sé qué, de esos problemas más graves y más complejos y se vuelven a la asistencia primaria tienen que irse con la información pertinente y con el conocimiento pertinente de lo que se le ha hecho entonces y cuál es el problema sanitario de esa persona. Tiene tela. En este sentido, se incluye la atención domiciliaria y la derivación a otros niveles asistenciales. Es decir, cuando llegas al médico de primaria, te dice, pues no, vete al centro de especializada o vete al hospital. Eso os lo han dicho a todos, o tenéis conocimiento de que a todo el mundo se lo han dicho, ¿no? ¿Cuándo acudir? Bueno, pues ya lo decimos. Aquí ¿cuándo acudes a primaria? E incluso cuando acudes a asistencia no se sabe muy bien, porque uno no sabe muy bien muchas veces cuál es el problema, si tiene cierta entidad, se va a pasar solo o no se va a pasar solo y tiene una gravedad importante. Es lo que decíamos antes, es la educación en salud. Ahí tenemos que discriminar cuándo tirar de unos recursos u otros, ¿eh? Entonces, bueno, ¿cómo acceder? Pues llamar al 112. ¿Cómo funciona el 112? ¿Cuál es la experiencia que tenéis acerca de la llamada 112? Entonces sería interesante de saber en ese grupo de WhatsApp, oye, yo no tengo, me han atendido mal, o no me han atendido, o han tardado muchísimo tiempo, o no me he enterado de lo que me han dicho.
o bien, o han funcionado perfectamente y me han orientado adecuadamente, ¿no? Las urgencias asistenciales, esas urgencias asociadas a la atención primaria, ¿funcionan o no funcionan? Sabéis que se desmantelaron y ahora creo que se están mantelando, ¿no? Se están organizando de nuevo, pero es importante porque, claro, si todos los problemas se consideran urgentes, los hospitales se colapsan. La urgencia generalmente es un tema que es competencia de los hospitales. Pero si todo el mundo considera que eso es urgente y se va al hospital, el hospital se colapsa. Los centros de especialidades, dime. El 112 normalmente se le llama en los casos de urgencia, ¿no? Bueno. Indicado cuando si existe riesgo vital, no estás seguro de la gravedad o necesitas orientación inmediata. No solamente cuando tú tengas un problema de bigote. Tú tienes que llamarle, tengo un problema de este tipo. Teóricamente te tienen que atender. Tú no tienes por qué saber cuál es tu historia y tiene que haber allí un profesional que trate de hacer un triaje, un triaje previo. Es decir, ¿esto es grave, menos grave o es una cuestión muy sencilla de resolver? Pero ¿tú crees, por ejemplo, que cuando yo estoy en casa y me siento mal es para llamar al 112? Pues, ¿O utilizo otra forma de acceder al sistema sanitario? O sea, el 112 solamente lo hago... ¿Tú qué haces? Yo te devuelvo la pregunta. ¿Tú qué haces? Yo normalmente al 112 lo llamo en caso de un problema grave, pero bueno, no sé si en casa, pero casi siempre es estando fuera de casa. Un accidente de tráfico o un accidente, te lo digo porque es que hace poco mi mujer lo ha llamado, ¿no? Ha tenido que llamar por una mujer que se cayó en la calle, ¿no? Iba sola y se cayó en la calle, llamaron al 112 y el 112 acudió y se lo llevó. Entonces, normalmente al 112 no es una forma de acceder estando en casa, no sé. Sí. ¿Cómo actuáis vosotros? ¿Cuál es vuestra experiencia en ese sentido? Dos experiencias personales con el 112. Una es la que tú acabas de nombrar. El otro día en el parque llamé al 112 porque una persona estaba tumbada y haciendo vibraciones con el cuerpo. Pero llamé al 112, pero no vino la ambulancia directamente. El 112 debió llamar a la policía municipal. La policía municipal se presentó en 4 minutos y a los 5 minutos más había una ambulancia allí para recoger a esa señora. Y la otra experiencia importante, mi esposa se cayó en el suelo, se hizo una brecha en la cabeza grande, perdió totalmente el conocimiento, eran las 3 de la mañana, no había forma de levantarla, yo no podía con ella para subirla de nuevo a la cama y tal. Llamé al 112 y se presentó una ambulancia, yo diría que en menos de 10 minutos. Se la llevaron en pijama, bueno, como estaba, directamente a La Paz, no me dejaron subir con ella ni nada. Y bien, funcionó muy eficiente y eficazmente. Bien. No, se puede llamar, e incluso por cuestiones de ese tipo. Puede ser, las cosas que pueden ser muy triviales, pueden ser un primer síntoma de algo más complejo. Imagínate el infarto. Una persona que empieza a tener una cierta molestia, tal, no sé qué. ¿Eso qué es? Primero tienes información acerca de que te duele el brazo, te duele esto, tienes a lo mejor algún tipo de truco, ¿no? de habilidad para tratar de que, pues eso, no tienes más remedio que llamar al 112. El 112 está para esto. El 112 tiene que estar dotado con gente y con la suficiente gente y lo suficientemente bien preparada para resolverte cualquier problema. La otra cuestión es que tengas acceso también a las urgencias de primaria, la atención en primaria. Que vamos a ver esto que decíamos antes, los PAC y los SWAP, pues bueno, las urgencias de la atención primaria funcionan o no funcionan. Pues también había un movimiento en este sentido tratando de recuperar, digamos, esos servicios de atención, de urgencias de primaria, ¿no?
todas esta serie de cosas, digamos, son cosas que hay que hacer. Y en última instancia, 112, que para eso está para eso, ¿eh? Si tenéis dudas sobre el 112, os las aclaro después, porque he sido trabajadora del 112. ¿Has sido trabajadora del 112? Sí, hasta mi época de jubilación. Tal como funciona el 112, desde Pozuelo, sus mesas, pero sobre todo también, no siempre estamos en casa, no siempre se plantea una emergencia, sino situaciones de urgencia. Y una de ellas es el empeoramiento de una enfermedad crónica. Cualquiera de nosotros que tenga una enfermedad, diabetes, un EPOC, y te mandarán, se filtra, te mandarán el recurso que esté disponible, teóricamente, pero también se hace cargo de los cuidados paliativos en horario de urgencia, o sea, desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana, que ahora, pues los paliativos tienen especial sensibilidad e importancia, y también en periodo de festivos y fines de semana. Entonces, no todo es hay que me da el infarto, sino también hay cuidados que se apoyan desde el 112. Muy bien. Hay dispositivos en Madrid para dar y regalar, y aún así, cuando llegas a un domicilio, siempre llegas tarde claro, al que está esperando, ese tiempo se le hace claro. Es impepinable. Es impepinable. Gracias. Yo creo que está aclarado, ¿no? Hay los centros de especialidades, ¿no? Es muy curioso, los centros de especialidades es una solución intermedia, el paso intermedio entre los centros de primaria y los hospitales. E incluso en la época de Esperanza Aguirre, cuando se empezaron a plantear la construcción de los hospitales, media docena de hospitales y demás, estos hospitales en principio iba tratando de habilitar centros intermedios entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Entonces, que fueran centros que tuvieran unas poquitas camas, pero no 100 o 200, no sé, 20, 30, que se pudieran resolver estos problemas. La cosa se disparó y al final se hicieron hospitales con 100 y 200 camas, ¿no? Pero la idea inicial, yo me acuerdo en aquellos momentos, que se planteaba el hacer, digamos, unas instalaciones, unos centros medio hospitalarios o medio de primaria, que realmente, bueno, sería un centro de especialidad más complejo, ¿no? Más complejo, con más recursos, ¿no? Estos son los centros de especialidades, todo el mundo lo conoce. Muchas veces, digamos, necesitamos otros recursos. Por ejemplo, los centros de especialidades no tienen resonancia, equipos de resonancia. El hospital. Los centros de especialidades, pues bueno, pues tienen un equipo de radiodiagnóstico sencillo o no tan sencillo, laboratorios, pues bueno, los sistemas de laboratorio, los sistemas radiológicos, pues ya están incluso centralizados, extraen la muestra de sangre y la mandan al laboratorio correspondiente y demás, en fin, centro de especialidades. Cuando acudir, eso es con derivación. Es decir, tú llegas a la primaria, esto no lo resuelvo aquí, vete a Modesto La Fuente, a donde sea, ¿no? Al centro, y ellos se ponen en contacto, hay una relación entre el centro de primaria y el centro de especialidades. Con 8 meses de retraso. ¿Cómo? Con 8 meses de retraso. Cuando una persona con 80 años, asma crónica, alérgico, tu médico de cabecera te manda al especialista, al neumólogo, en el mes de octubre y te dan la cita para 8 de junio. Entonces es ahí donde está el cuello de botella. Es ahí. La asistencia hospitalaria... La emergencia funciona aceptablemente bien, pero el día a día de la sanidad... Bueno, no estoy aquí para criticar a la sanidad. No, por supuesto. No. Ahora mismo no. No. Está en la teoría, está en la teoría. Esto es la teoría, efectivamente, esa es la teoría. No, pero está bien, digamos, la interpelación a la teoría. Y eso es una falacia. Claro, ya se Dentro del margen estatutario y legal que tiene el país, como nos enteremos bien de todas las leyes, lo único que haremos es dormir menos. Porque bueno, nos vamos al otro nivel asistencial, la asistencia hospitalaria, ¿no?
urgencias, intervenciones quirúrgicas, unidades especializadas y de cuidado intensivo, oncología, cirugía, etcétera, etcétera, ¿no? Hospitalización, patologías complejas y crónicas, rehabilitación avanzada y seguimiento postoperatorio, en fin, todo esto. El Santa Santorum es el centro de tercer nivel, ¿no? Cuando acudir, pues aquí está la historia, o te mandan del 112 o dices, pues me voy para allá. Eso es lo que generalmente solemos hacer, ¿no? Me voy a donde sea. ¿Cómo acceder? Ya digo, 112, remitido por primaria o centro de especialidades, etcétera, etcétera. Perdón, ¿dónde entra la teleasistencia esa, el botón rojo, dentro del sistema? Bueno, eso lo hablaremos, eso lo vamos a ver. Eso... En un foro mayor veríamos quién ha tenido esa teleasistencia. Generalmente es el de primaria. El de primaria, tu médico de primaria te llama y consulta y hablas con él y demás, ¿no? A veces en la atención hospitalaria el especialista suele llamar también, a veces, pero fundamentalmente el interlocutor es el médico de primaria o la enfermera de primaria. En el papel todo cabe. En la realidad no es así. Yo llevo sin ver a mi médico de cabecera 2 años. 2 años. He pedido consulta para verle y al final me han puesto un sustituto. Digo, pero yo venía a ver a mi médico de cabecera. Dice, pues no está. ¿En qué puedo atenderla? Bien. Eso significa mucho, porque una de las cosas que tiene que tener la asistencia sanitaria es la confianza del paciente con la persona que tienes enfrente. Y si tú a los médicos no les tienes confianza, o a las enfermeras no les tienes confianza, por todo lo que pones ahí está perfecto. Esto es la teoría. Como bien decía... Yo he tenido el caso de hacer todo lo que pone ahí que hay que hacer, y encima, cuando llegas al hospital de urgencias, de malas formas, porque ya has pasado un montón de tiempo pasando de uno, de otro, encima el médico que te atiende te echa una bronca impresionante porque tenías que haber ido en el minuto 1 y has ido 5 horas después. ¿Y qué pasa? El tiempo. Lo que quiero decir es que todo esto al paciente, bueno, todo lo que estás poniendo enerva al paciente. Enerva porque tú dices, yo tengo derecho. Y tú tienes, de acuerdo con la Ley General de Sanidad, todo el mundo tiene que tener asignado un médico. Bien. El médico responsable tuyo. No está. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Bueno, pero yo lo veo esto como como una intervención para esa alfabetización en salud. O sea, con todo esto vamos a saber claramente qué debemos hacer, dónde debemos acudir. Y otra cosa es que luego la práctica en unos sitios más, en otros menos, no digo yo, sea la que debe de ser, pero bueno, vamos a alfabetizarnos primero, ¿no? Así, por ahí van las cosas. Los 3 niveles son casa, atención primaria, centro de especialidades, hospital. De casa, atención primaria, ida y vuelta, ¿no? De atención primaria a veces te mandan al centro de especialidades y te devuelven a atención primaria. A veces te mandan al hospital porque no tienen recursos, ¿no? Y del hospital a casa y de vuelta. Todo esto. Y del hospital a atención primaria. Y de atención primaria al hospital. Digamos, en este circuito es interesante tenerlo en cuenta. El médico de atención primaria te puede mandar directamente al hospital. Esto no puedo, no llego, esto es grave, vete para allá. ¿Por qué le manda el especialista del hospital la atención primaria? Una vez que se ha resuelto eso. Porque tienes que tener un seguimiento. El seguimiento no puede hacerse en el hospital, aunque hay muchos servicios hospitalarios que hacen un seguimiento, con lo cual, digamos, se colapsa también el funcionamiento. Yo he estado trabajando en oncología radioterápica. Hay una legislación que utilizamos radiaciones y demás, y de acuerdo con la seguridad y protección radiológica, toda persona que ha sido sometida a diagnóstico o tratamiento o ha sufrido una irradiación debe de ser seguida al menos y su historial debe de estar registrado durante 30 años. No se aplica al paciente, pero de acuerdo con esa legislación difusa que no se sabe muy bien
cómo aplicarla, entonces todos los pacientes históricos que llegaban a mi servicio, todos eran seguidos inmediatamente después del tratamiento cada 6 meses, luego cada año, luego cada 3 años, cada 5 años, con lo cual todos esos pacientes de seguimiento se sumaban a los pacientes nuevos, con lo cual había un auténtico colapso, no había forma. Es decir, de repente pues tenías en seguimiento en las consultas, pues tenías 200 pacientes, dividido entre toda la plantilla, ¿no? Pero vamos, era absoluta, ahí funcionaba mal, desde mi punto de vista, según mi criterio. Eso hay que mandarlo a primaria. Y antes decíamos que el médico de atención primaria debe de tener suficientes conocimientos y debe de tener toda la información acerca de lo que le han hecho en el hospital, cosa que es muy difícil porque ya estás obligando a la gente, a los de primaria, que además de cuidarse de los temas de salud, de la educación, además tienen que ser especialistas y ser bien conocedores de los temas oncológicos, los temas de infecciosas, los temas... todo esto. Es decir, hay muchas cosas, muchas cosas. Y esto es lo que yo trataba hoy de hacer en esta sesión. Requerimientos. ¿Puedo hacer un chiste rápido? Porque no le habéis puesto un servidor a la Almudena ni al cementerio de La Paz. Si le ponéis un servidor allí... No he querido ser tan macabro. No he querido ser tan macabro. Pero yo hice un póster en la época del COVID donde aparecía eso. Importancia de un funcionamiento eficiente. Es necesario pedir eficiencia y eficacia, eficiencia, sobre todo, impacto. Si eres eficiente, evitas colapsos en el sistema, mejoras los tiempos de espera, la calidad de la atención, el aspecto socioeconómico, reduces las bajas laborales y en recuperación rápida del sistema productivo y de consumo. Es decir, a la gente hay que lanzarla para que entre en el sistema productivo. Indicadores de eficiencia, análisis de los dailies, quailies y satisfacción del usuario. ¿Habéis ido alguna vez a un hospital y luego os han pasado un cuestionario acerca de cómo habéis sido asistidos? ¿Sí? ¿Y qué? Yo me acuerdo que en el cuestionario que yo he visto decía, ¿está usted muy satisfecho, satisfecho y bien satisfecho? No decía que estaba mal. Es curioso, tiene un sesgo tremendo, ¿no? Sesgo tremendo, porque de acuerdo con eso los papeles lo soportan todo y luego esos papeles se examinan. Cualquiera dice que estaba descontento, porque eso al gerente se le cae el pelo, porque el gerente es un mandado también. En los dailies y qualis, no sé, seguro que no sabéis lo que es, ¿no? Qualis es, digamos, la calidad de vida después de la asistencia, y los dailies es el déficit el déficit de la funcionalidad de una persona como resultado del tratamiento. Son factores, son cosas de cuántos días ha estado esta persona inhabilitada para incorporarse al sistema productivo. 5, 10, eso no se sabe, no se usa. Pero sin embargo, desde un punto de vista científico, profesional y tal, se estudian esas cosas, ¿no? En Estados Unidos seguro que lo miran, seguro que lo miran. No estaba hecho por el paciente, los dailies y los qualis, que eso me imagino que lo harán los propios... Los gestores, los profesionales, los gestores y demás, claro, pero eso no se registra, porque forma parte, digamos, para calificar cómo de buena ha sido una asistencia. En Estados Unidos lo mira porque es todo pagando. Claro. No, bueno, es así. Pero el que no paga se muere. Claro. Bueno, economía y recursos estatales. Bueno, pues hay que dar recursos. De esto hablamos extensivamente en junio, ¿no? Que podéis repasarlo, ¿no? Porque está colgado en la web, ¿no? Hay que priorizar el gasto de salud en comparación con otras áreas, evidentemente. ¿Qué es más importante, la salud o el deporte, por ejemplo? Pues bueno, no lo sé, cada uno que elija, ¿no? Impacto en el ciudadano, acceso equitativo y cobertura de tratamiento. Bueno, participación y colaboración ciudadana. Esto es un problema. Está recogido en la Ley General de Sanidad. Hay consejos de ciudadanos para analizar esto, que no se desarrollan ni tal, porque claro, la participación ciudadana está a través de los ayuntamientos y corporaciones locales.
con lo cual está el alcalde, el concejal, el no sé qué, el consejero, no sé. La proximidad que tienen a los problemas comunes y habituales, pues es muy poca, muy poca. Son juez y parte. La digitalización, ¿qué me decís de la digitalización? Entendiendo como el acceso rápido a la información, distanciamiento de eso de métese usted en su computador, vaya a la hoja web y pida la asistencia y demás, o bien llamas por teléfono y te suena un contestador, ¿no? Está muy bien, pero ¿cuál es la experiencia que tenemos todos acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene el ciudadano? ¿Cómo de desarrollado está esto? Posiblemente por ahí van los tiros. Llegará un momento en que funcione perfectamente. Yo estoy seguro, funcionará perfectamente. Pero ahora, yo me pregunto, ¿todo el mundo tiene la obligación de tener un ordenador en su casa? ¿O un teléfono, un smartphone? Es que claro, nos tienen que poner un ordenador a todos en casa para que nosotros... Porque lo primero que te dicen es, oiga, esto lo tiene que hacer usted telemáticamente, ¿no? Oiga, pero si yo no tengo ordenador, no tengo por qué tener ordenador, ¿no? Es que esa es una gran contradicción, ¿eh? Una gran contradicción. Te exigen que lo hagas telemáticamente cuando en realidad puedes no tener un ordenador, ni wifi, ni nada de esto. Bueno, pero porque usted es rico y tiene un smartphone, pero hay gente que a lo mejor no tiene, o a lo mejor es muy complicado, porque no es trivial el funcionamiento de esta historia, de las aplicaciones y demás que existen, no es nada trivial. El que no tiene eso está obligado a ir al centro de salud. Claro, pero allí le dicen, pero ha pedido usted, pero ha pedido la cita, y la cita la tienes que pedir. Con 15 fechas y la más cercana es 2 semanas o una semana y media. Pero en el caso de que no lo tengas esto... Y puedes llamar por teléfono. Bueno, yo planteo aquí las fronteras. Las fronteras. Atención domiciliaria. Yo creo que hay gente que recibe la visita de su médico de primaria en su casa, pero yo no sé cómo es de habitual esta historia, ¿no? La videoteleasistencia, esto me lo he inventado yo. Me he inventado yo porque, bueno, mi experiencia con mis compañeros de bioingeniería que desarrollaron sistemas de teleasistencia, pues bueno, trabajaron en eso, no progresó mucho, eso hace muchos años y no salía adelante. Pero la videoteleasistencia es muy interesante. Suponiendo que tengamos teléfonos con vídeo, ¿no? Suponiendo. Pero bueno, lo he llamado fronteras, ¿eh? Estamos en la frontera. Te lo digo porque yo sí que lo conozco. Yo tengo, mi suegra es dependiente y recibe atención en casa. Entonces, no tiene, la posibilidad de llamar por teléfono y que la atiendan es muy baja. Tiene que mandar a alguien a que vaya para que le paguen. El centro médico, personalmente, sí. Atención en residencias, es una especie de agujero negro, ¿no? Con respecto al COVID lo vimos. Las residencias son como una casa, el hogar de uno, pero que no es tu hogar. Es decir, que estás, pero no estás. De hecho, cuando hubo esto, creo que se habilitaron 500 o 1.000 millones para que se les dotara a las residencias de medios sanitarios. No sé dónde fueron esos dineros, porque la gente que murió en residencias fue tremenda, ¿no? De eso, si quieres hablar en profundidad, te puedo explicar bastante bien en la ciudad de Pescado. Sí. La reintegración socioeconómica, es decir, una vez curado, bueno, ¿cómo empiezas a andar de nuevo? Es decir, de un traumatismo, de una enfermedad, de un tratamiento quimioterápico, de todo esto, es decir, la asistencia psicológica, ¿eso cómo funciona, no? Retos, estos son fronteras de la asistencia sanitaria. Hay un tratamiento, yo me pregunto, hay un tratamiento para sectores de población específicos como pueden ser los infancia, sí que lo hay, pediatría, ¿no? Pero adolescencia, ya empieza la cosa a crujir, ¿no?
En el tema de las enfermedades crónicas, salud laboral y reproductiva, bueno, más o menos la gente todavía, como está funcionando, puede moverse, pero en la vejez, cuidados paliativos, rehabilitación, adaptación del entorno, eso ya también la cosa cruje, cruje. Bueno, todo esto es un lío, esto es un lío. Esto es lo que he querido expresar con esta diapositiva. Esto es un galimatías, esto es un laberinto, no sabes para dónde ir en un lado u otro. Esto digamos, tal. Optimización y mejoras. Pues es obvio. Hay que mejorar la eficiencia y la calidad. La calidad. Es decir, atender a todo el mundo y además con calidad. Calidad, digamos, asistencial o profesional o técnica y calidad humana. Hay que mejorar la accesibilidad a los recursos, la teleasistencia, por ejemplo, ¿no? Mejorar la calidad de la atención, que está incluida en la anterior. ¿Cuáles son, digamos, dentro de esto, de la optimización y mejoras? Yo lo he remarcado en 8 diapositivas. Agilización en la coordinación entre niveles asistenciales, eso está claro. Es decir, hasta yo no sé qué tal funcionan, pero antes había una historia clínica que te hacían en el hospital y que en la atención primaria todavía no la tenían. No sabía muy bien qué le habían hecho el de primaria. Bueno, parece ser que eso se está resolviendo y que ya el médico de primaria puede tener acceso a los estudios, imágenes y tal. Incluso cada uno de nosotros con nuestro acceso por nuestro password y login y tal, podemos acceder y podemos ver esas cosas. Pero eso es relativamente reciente, ¿eh? Y yo no sé si eso pasa en todos los lugares del Estado, ¿no? No sé cómo está la cosa esa. Bueno, compartición de datos en tiempo real, interconsulta digital más eficiente. Bueno, la reducción de la sobrecarga en las urgencias hospitalarias. Hablando un día que coincidí con el gerente, me dijo, es que hay parte del hospital que es como un ambulatorio, como un centro de primaria, es decir, la gente nos viene ahí y ya el hospital ya no está dedicado a las funciones de asistencia terciaria, sino que está a nivel de asistencia primaria, lo que hablábamos antes, ¿no? Que no se sabía muy bien si vas a un lado o a otro. El hospital entonces prácticamente tiene como un islote donde se atiende a la gente que teóricamente debía ser asistida en un nivel inferior, ¿no? La ampliación de los recursos y horarios en atención primaria. La atención primaria realmente es el gran dique para que puedan atenderse las cosas así. Y realmente pues sabemos eso. A pesar de tu experiencia nefasta, eso quiere decir que la atención primaria hay que potenciarla. Porque que no conozcas tú a tu médico después de 2 años intentando perseguirle y tal, eso es un desastre. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. La cuestión está en que, claro, eso lo hablábamos en junio pasado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la dotación que tiene que haber en estos centros? Pues están infradotados. Están infradotados si queremos, digamos, que la salud funcione bien, ¿no? ¿Por qué? Porque por ejemplo, a nivel hospitalario, que es mi experiencia, donde yo he trabajado 40 años, ¿no? Pues es que allí tenemos que hacer trabajos asistenciales, atender a los problemas del paciente, trabajos de docencia y trabajos de investigación. ¿Cuándo se hace la docencia y la investigación? La haces, pero se lo quitas a la asistencia. Entonces todo eso tiene que computarse. Tiene que decir que las dotaciones no son las que son. Quizá debía ser más si queremos sacar más partido a eso, ¿no? Y por otra parte, hay una cuestión importante. Es decir, que tú dices que esa persona está trabajando 12 meses. No, un profesional no trabaja 12 meses. Trabaja 10, porque están las vacaciones. ¿Qué pasa con esa dotación? Que la gente tiene distribuido su trabajo uniformemente, sabe cuál es su tarea y tal, pero cuando llega las vacaciones de verano o las vacaciones de Semana Santa, o de Navidad, o los permisos o las bajas por enfermedad y tal, ¿qué pasa con eso? Dotación, eso es dinero, eso hay que paliarlo. Es decir, tu médico ya habrá tenido problemas, pero no la han sustituido. Bueno, la han sustituido, pero no le conocías, o a veces ni se lo ha pasado al de al lado, al médico, al compañero de al lado que lo vea.
y la atención que recibe, pues cuál es, bueno, como tú tienes tu historial en la base de datos, pues lo ve y tal, y afortunadamente son gente que suelen estar bien preparados, ¿no? Y trata de resolverte tu problema. Vamos a ver, tú has partido de una educación, una alfabetización sanitaria. ¿Cómo quieres que seamos, que sepamos qué enfermedad tenemos, cómo comportarnos y todo esto, si tú tienes a lo largo de tu vida, que la mía ya es un poquito larga, has tenido campañas en las que te han cuidado muchísimo? De hecho, tenías que ir al médico a veces cada 2 o 3 meses para que te vieran no sé qué, para que no te vieran no sé cuánto. De golpe y porrazo hay un cambio y deciden que falta dinero. Y a partir de determinada edad, todo lo que te estaban haciendo hasta esa edad deja de ser importante, porque no te vas a poner mala de eso. Y es mentira, es mentira. Por ejemplo, en la salud de los órganos de la mujer, de ginecológica, dejan de tener con los controles ginecológicos a partir de los 60 años. ¿Y cuántas mujeres tienen cáncer de mama, cáncer de cervix a partir de los 60 años? Pues alguna. Lógicamente el tema oncológico, a medida... No. 65, da lo mismo. Lo que quiero decirte es que todo lo que estás contando es vamos a decir que es real, o es posible. Pero, ¿qué ocurre? Que el dinero influye. ¿Qué es lo que está pasando con la sanidad primaria? Aquí, por ejemplo, aquí en Tres Cantos, que es un sitio que es modélico porque tiene muchas cosas. Pues ¿qué pasa? Que los médicos se les paga poco. Los médicos que se jubilan dejan paso a gente que viene y que está deseando en irse porque a lo mejor tienen mucha gente, porque a lo mejor no les pagan lo suficiente. ¿Por qué? O sea, no se está atendiendo al equipo sanitario. Sí que se está hablando de lo que tiene que hacer el paciente, ¿vale? El paciente llega y va al médico y le dice, ¿usted qué le pasa? Y dice, pues tengo un dolor. ¿A dónde? Aquí. No puede decir dónde porque no sabe medicina. No, por mucho que sepa. Y malo que vayas a internet, porque te dice cada cosa, que cuando llegas allí le dices al médico, mire, tengo una obstrucción en el conducto biliar de 3 piedras y no sé qué. Y te dice el médico, salga usted de la consulta porque el médico soy yo y usted no me pone a mí. Porque es así, ocurre, eso es la realidad. La realidad, ¿qué pasa? Que tenemos que tener mucha paciencia y tenemos que exigir al gobierno o al Estado a la administración, que tengamos una sanidad a punto. Cuando pasó lo del COVID, y lo hemos exigido y hemos salido ahí muchas veces, y nos han hecho caso, pues a lo mejor sí, yo no digo que no, pero la realidad es que tú estás viendo en tu cercanía, porque hay dentro de Tres Cantos hay 2 ambulatorios que yo sepa. Yo creo que en la tercera fase no han puesto todavía uno. El primero, de la primera fase, parece que funciona mejor que el de la segunda. Cuando había especialistas o gente muy buena en la segunda. Y de hecho, cuando te ven algo, raudo y veloz te colocan en el disparadero. O sea, no es que sean mala gente, sino que hay una situación que desgana. O sea, tú quieres ir, yo estaba acostumbrada todos los años, por ejemplo, a ir al médico, a que te hiciera un análisis y comprobara pues todas las pequeñas humedades que tiene una persona. ¿Y qué pasa? Ahora no lo puedo hacer, porque además si yo llego y le digo, mire, quiero que me haga un análisis, pues a lo mejor ese señor no puede pedir análisis o lo que sea, y dice, a ver, el que elige porque usted se haga un análisis soy yo, no usted. Y tiene toda la razón. Hay una falta de... Discrepo un poco de ese planteamiento porque con todas las deficiencias del sistema, y podría hablar mucho de ese asunto, aquí mi médico de cabecera, que en un mes he recibido 5, cuando le he pedido un análisis me lo ha hecho.
Bueno, pero tiene razón, es decir, que cuando uno, antes había una cuestión de que llevaba a la madre al médico y le decía, por favor, pásamele por los rayos, por favor, ya veremos a ver si es necesario. ¿Por qué? Porque se entendía, educación en salud, que pasar por los rayos era un nivel superior de atención. Si pasaba por los rayos, atención, mi hijo está bien atendido. Podríamos hablar mucho del problema de los rayos, ¿no? Vamos a seguir y avanzar un poco, porque se nos va. ¿Qué hora tenemos? ¿Las? 8 menos cuarto. Tenemos media hora. En media hora tengo que liquidar esto. Y si no, me paro donde sea. Uso optimizado de la telemedicina y digitalización. Bien, hemos hablado ya de todo esto, la telemedicina y digitalización con cuidado, es decir, que no hemos hablado. Mejora de la gestión de recursos humanos, también hemos hablado de esta historia. Optimización del acceso a servicios de salud preventiva y educativa, también. Participación ciudadana y feedback del paciente, que el paciente pueda decir, oiga, esto no me ha funcionado bien, que el paciente tenga control sobre qué calidad está prestándose en tal centro o por tal servicio o por tal profesional. No hay ningún registro acerca de qué tal ha ido las cosas. Mi vecino me ha dicho que ese señor me funciona muy bien. Eso es. ¿Puedes presentar una reclamación? Ya, sí. La médico de cabecera en claro. un caso concreto me recomendó que la presentara. Claro. Porque tardaron mucho en intervenir en el corazón. Perfecto. Tenía el riesgo de que se me dilatara una aurícula. Tenemos una sesión para hablar de los derechos del paciente. Intentaremos ser exhaustivos en eso. Continuidad y conexión en el proceso posasistencial, ¿no? Es decir, después de que estás atendido, ¿qué es lo que pasa? Sigamos adelante. Resumen de áreas de clave para la optimización. Mejor comunicación y coordinación entre niveles. Descongestión de urgencias, mejora de recursos de asistencia primaria y uso extendido de la telemedicina, bien hecho. Mayor inversión en recursos humanos y formación, potenciar programas de salud preventiva y educativa, potenciar la participación ciudadana y feedback del paciente, implementar y mejorar la continuidad asistencial. La optimización, ¿qué es eso? Mejorar la eficiencia, reducir tiempos, etcétera, etcétera. Somos mejor tratados, en definitiva, ¿no? Los retos, bueno, yo meto como retos la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Es decir, como dices tú, oiga, por favor, cuando vas al médico, yo es que he utilizado en mi aplicación de inteligencia artificial y me ha dicho que haga esto. Sálgase usted fuera, que aquí el médico soy yo. Atención. Educación e introducción de la inteligencia artificial a la salud para uso por el paciente. Tenemos que saber comunicarnos. El tema de la asistencia sanitaria es un tema binario, en el cual está el médico y está el paciente. Y hay que hablar, que dialogar. Yo sé esto, usted sabe esto, a mí usted cuando llego aquí me hace una anamnesis, me pregunta dónde le duele, por qué le duele, es muy intenso, desde cuándo, etcétera, etcétera, toda una serie de cosas. Eso por un lado, pero por otro lado, pues cuando el médico te dice, pues usted se tiene que hacer una cirugía o se puede hacer yo qué sé, un tratamiento que sea farmacológico, etcétera, cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones, y tiene que hablar para que el paciente vea eso, y cuáles son las consecuencias de ese tratamiento. ¿Me va a causar una iatrogenia? ¿Me va a causar efectos secundarios, etcétera? También te tiene que contar esa historia. Un amigo que me consultaba el otro día, me hablaba y tal, es que no me han dicho esto. Bueno, pero es que tiene la obligación de explicárselo. Tú tienes que decirle, explícamelo. Explícame qué ventaja. Y dice, sí, es que me dice, no te preocupes, todo va a salir muy bien. Bueno, esperemos que salga bien. En definitiva, ¿es bueno nuestro sistema sanitario? Aquí. ¿O no lo es? Ahora mismo no. Bien, cada uno de nosotros tendríamos que decir... Depende de cada comunidad autónoma. Hay un deterioro generalizado. Hay que ver cada comunidad es bueno, autónoma. claro, entonces vemos que la asistencia sanitaria o la cuestión de salud puede variar de un lado a otro, por lo tanto se está infringiendo la norma fundamental en sanidad, la Ley General de Sanidad. Tiene que ser iguales para todo el mundo, de muy buena calidad.
Bueno, eso es una cosa. Conclusiones, algunas pistas para discutir en el tiempo que queda, ¿eh? La participación ciudadana es la mejor garantía de que las cosas funcionen. ¿Cómo entendemos la participación ciudadana? ¿Cómo se puede hacer eso de la participación ciudadana? Eso os lo dejo para la discusión. El sistema sanitario nos ofrece herramientas y procedimientos para conservar nuestra salud que hay que explorar y comprobar su funcionamiento. ¿Funciona esto bien? ¿Se funciona esto mal? Eso, asistencia primaria aquí, ¿por qué en el sur funciona peor que en el norte? O a lo mejor en el norte también funciona así, o funciona muy bien. Bueno, me hablaban el otro día de una estadística, parece ser que la edad media, la mortalidad en el sur de Madrid es 10 años menor que en el norte. Se vive peor. 10 años, ¿eh? A mí, bueno, tengo que repasar esa historia, tengo que mirar a ver qué pasa. Me pareció una barbaridad, pero 10 años. Si aquí la gente, la edad media de la mortalidad es a los 80, allí es a los 70, la media, ¿eh? La media. Y que depende también de la configuración de la población, depende de muchas cosas. Vaya usted a saber cómo se hace ahí los cálculos, cómo se hacen los cálculos, ¿eh? A mí me pareció una barbaridad. Bueno, eso es una tarea que tenemos que hacer, investigar. En la próxima sesión nos traemos cosas de estas investigadas. Es deber del ciudadano analizar, usarlas o modificarlas si no son adecuadas las herramientas. Se precisa un estudio y seguimiento de lo que existe y se ofrece por las administraciones. Hay que seguir qué es lo que hacen. Ejercitar hábitos de análisis y crítica es la mejor forma de participación en la cosa pública. No creerte nada. Yo tengo amigos que no se creen nada. Estás todo el día discutiendo con ellos y analizándolo y dándole vueltas a la historia y tal. Hay que ser analítico y crítico. Pero esto, perdona, más que una conclusión, parece una carta a los Reyes Magos, ¿no? No, es algo, no, bueno, efectivamente a lo mejor es cosa de magia, ¿no? Pero es una conclusión, digo aquí algunas pistas para navegar en las conclusiones de qué debemos de pensar, en qué debemos pensar, ¿no? Bueno, veamos, naveguemos. Aquí tenemos unas maravillosas hojas web del Ministerio y de la Comunidad de Madrid. ¿Quién ha manejado esto? ¿Tú lo has manejado? ¿Quién más? 2, 3. Bueno, ahí hay muchas cosas ahí, ¿no? Bueno, no son muchos, ¿eh? No son muchos los que entran a navegar eso, pero es interesante, hay cosas muy interesantes, ¿eh? Hay información muy interesante que nos da idea de dónde estamos colocados, cómo está funcionando todo lo que nos rodea. A partir de ahí el segundo paso es, digamos, vamos a intervenir, vamos a pedir explicaciones, ¿no? Si yo discuto contigo es para que tú me des soluciones, ¿no? Porque en un determinado lado las decisiones que hay en materia de sanidad van en una determinada dirección y no en otra, ¿no? Pues a lo mejor hay que ajustar, digamos, las necesidades del paciente, del ciudadano y demás, con la percepción que tiene el administrador, que muchas veces, pues bueno, pues también es ciudadano y sufridor, ¿no? Pero a lo mejor no. Vive en un lado y hay otro problema en otro lado que no percibe bien. Entonces hay que ajustar esas cosas. Bueno, nada más, ¿eh? Hablemos. Parlemos, como dicen por ahí. Hablemos entonces de estas cosas. ¿Cómo veis el tema, estos temas que os he planteado? Con respecto a la última página que has puesto que la vuelva. Sanitario, creo que una de las organizaciones que mejor aporta una visión crítica sobre la sanidad y los aspectos, sobre todo asociados al envejecimiento, es la Asociación de Directores y Gerentes de Empresas Sociosanitarias, que lo tienes en la web y tal, ¿no? Es una organización sin ánimo de lucro y que acepta comunicados y tiene, en fin, organizaciones permanentes sobre este tema. Yo fui ingeniero, después de 44 años de trabajo estudié Humanidades, doctor en Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Madrid,
Y a mí, en mi tesis doctoral, una de las herramientas que manejé con mayor profundidad fue esta, la de esta gente. Tienen una documentación extraordinaria. Mételo en el WhatsApp, para, Sí. para que naveguemos. Sí, ¿Eh? sí, lo puedo decir. En WhatsApp, es decir, atención, esta es una web. Yo he puesto estas dos porque eran las más evidentes. Es decir, la web del Ministerio y la web de la Comunidad de Madrid, que son las que, digamos, de las que tenemos que tirar, pero evidentemente habrá muchísimas que nos darían muchísima información. El tema de WhatsApp a mí me parece importante, ¿no? Porque esto no es idílico, no son las cartas de los Reyes Magos, ¿eh? Esto es, digamos, ponernos delante de un espejo y ver qué es lo que nos está reflejando, cuál es la situación. Lo que está en el papel todo lo soporta, que dicen por ahí, pero hay cosas que no soporta, aunque esté en el papel. Decía Isabel antes que llevaba 2 años sin ver a su médico y que antiguamente, digo antiguamente porque ya somos menos jóvenes, teníamos otro concepto del médico, ¿verdad, Isabel? Yo iba al médico y le decía, hola Antonio, y me decía, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué tal tu suegro? Hoy vas al médico y dice, la doctora no sé qué, no está, pero le va a atender él, y hoy te atiende uno, y como decía este señor, luego te atiende otro, la semana que viene y otro. A veces necesitamos no solo saber si estamos sanos o no, sino alguien que nos atienda realmente. Y eso es lo que hoy yo creo que se ha perdido. No sé si por falta de médicos, por falta de dinero, por falta de todo, me imagino, ¿no? Pero la realidad no es lo que tú pretendes ahí, es el objetivo. Sí. Yo repito, la carta de los Reyes Magos, pero yo creo que desgraciadamente, por lo menos los que somos menos jóvenes, yo no sé si lo veremos muchas de las cosas que tú has puesto ahí. ¿Qué pensáis? A ver. Estás hablando de, efectivamente, antes íbamos al médico y bueno, y el médico decía, hola Maruja, ahora Antonio, Juan, y esa es la maravilla de la atención primaria. La primera entrada, el contacto del médico con el paciente, y la palabra contacto es contacto. Hoy se tiene tantísimas cosas, tantísima burocracia en parte, y tanto que meter en el ordenador, que bueno, y tantísimos pacientes que se va como se va, ¿no? A matacaballo. Pero efectivamente, ¿qué ocurre hoy? Eso era antes, yo trabajaba en atención primaria. Que era antes, vamos, yo soy una enamorada de la atención primaria y defensora total de la atención primaria. Evidentemente, después el nivel secundario y después el terciario. ¿Qué pasa hoy? Que hay tal deterioro, hay tan poca aportación económica, hay tal desprestigio. ¿Qué pasa? Que se sale el MIR, sale atención primaria y quedan 400 plazas por cubrir. Nadie se quiere ir a atención primaria, nadie, porque ha llegado el deterioro de tal manera, ha llegado la nómina de este médico de cabecera, que eso ya, vamos, que tienen para alquilar una casa y punto. Es decir, y yo creo que ahí está... los cimientos, el sistema se va a la mierda. Claro, porque interesa, porque hay otra cosa ahí que meter en todo este saco, que es la política. Es la política, el sistema político, que unos favorecen más a una sanidad menos pública, menos que tengamos acceso y que nos llegue a todo, y una sociedad, pues dependiendo de la comunidad en la que estemos posiblemente, como estamos en una comunidad rica, pues vamos a una sociedad donde se priva la sanidad privada, ¿no? Claro, pero yo creo que eso tiene un componente ideológico que no queremos acordarnos de él. Hay que o sea, meterlo. no es político, porque bueno, política es político y todo, ideología. política es cualquier No, relación intercomunitaria, es ideología. Exacto. Es ideología. Y social, ¿no? Ideología los que defendemos el sistema público, ¿no? Exacto. E ideología para los que van para la privada. Ahora estamos viendo la necesidad de lo público. Ahí está. Es que ahora se está Ahí viendo está. más que nunca la necesidad de lo público. Lo público es lo que nos va a salvar siempre como sociedad. Totalmente. Pero como ahora se prima no pagar impuestos, ¿quién se lleva el gato al agua? Quien promete más bajada de impuestos. Y claro, la cosa que ya creo que lo vamos a tratar en otra sesión, no es gratis.
No, la que va, asistencia no es que va, gratuita, que va. cuesta dinero. Cuesta dinero. A los estados, a las administraciones les cuesta dinero. Y a nosotros, que somos los que financiamos todo, en un principio todo esto. La inversión en sanidad de la Comunidad de Madrid es, por habitante, es la más pequeña de toda España. Exacto. Por habitante, la más pequeña de toda Bien, España. ese dato está en la sesión de junio. Votamos no pagar impuestos porque votamos mayoritariamente y eso es lo que nos mueve a votar. Sí, pero... No pagamos Ahí impuestos. está. Entonces, tendremos que espabilar y la participación nuestra, o del cliente, o del ciudadano, del paciente, tendrá que ser analizar, hacer un buen análisis a la hora de meter una papelita. Con la papeleta. Exactamente. Sí, Porque no pides el tú nada. componente para mí no es político, es ideológico. Fíjate, no pides tú nada, ahora son las eso. elecciones de Estados Unidos. Fíjate tú, Oye, el panorama que se presenta. Sí, yo soy lo Ahora primero que que no pasa dormimos esta noche. del estado de exigencia de derechos al estado de las obligaciones del ciudadano. Que la primera es esta, estar informado. Esa es la Y nosotros, primera, estar educados. si os dais cuenta, Sí, sí, somos unos mayores privilegiados. Sí, 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 sí. Totalmente. Privilegiados. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, imagínate todo lo que hay por ahí como para hablar de la equidad. De la equidad. En Hace un falta- sistema que lo poco que tiene, teóricamente, Claro. lo dirige a, entre comillas, a ayudar a los más desfavorecidos, dicen los políticos. Y la clase media, y los que hemos contribuido durante tantísimos años al estado de bienestar, estamos en la cola de las prestaciones estatales. No digo, y ya no hablo de la Comunidad de Madrid ni de una de otra. Es una barbaridad que la sanidad esté depositada, se atomice en 17 comunidades autónomas y 12 ciudades autónomas. Eso es una barbaridad. Lo diga quien lo diga. Sí. Y yo no soy de Vox ni de nada por el estilo, ni de nada por el estilo. La sanidad tiene que estar organizada estructuralmente. A lo mejor necesitamos hacer más documentos, y los tenemos hechos. Hay que aplicarlos. hay que cumplir lo que está escrito. Y destinarles los presupuestos necesarios para que se cumplan. Y empezar por la base, por los cimientos. La sanidad, yo no soy médico, no soy un analfabeto de ese campo, pero todo empieza por la estructura fundamental, que es la asistencia primaria. Sí. Así es. Asistencia primaria. Pero hay que pagar entonces a los médicos. Pues si hay que pagar, mejor. pagamos más. A mí no me importa. No. A mí no me importa que me suban los impuestos. Pero a la mayoría de la gente De sí. momento no olvides que tú ya pagas el 21% de tu pensión. Con tu pensión están pagando ya a uno de los desfavorecidos que más cotizado en la vida. Eso de momento. puede ser. Y no está mal, o sea, hay que apoyar a todo el mundo. Pero no pensemos que porque somos jubilados y tenemos una pensión tal, estamos pagando un porcentaje elevadísimo de nuestra pensión, que es el 20-21% o algo así aproximadamente. O sea que no es ninguna tontería. Bueno, la presión fiscal en España no es la más alta de Europa, ni mucho menos. Sí, no, sí. No es de las más altas, no es de las más altas. No es de las ¿Tenéis más altas. contratadas sanidad privada? Yo en la empresa antes tenía, cuando me jubilé, yo tenía sanidad privada. Y fui tan estúpido y tan ingenuo y tan altruista que dije, no, ahora ya, como me jubilo, pues ya fuera la sanidad privada. Y lo pagaba la mitad la empresa y la otra mitad yo. Y me di de baja. Y ahora estás en Y la no me pública. arrepiento de haberme Estás dado de en la baja. pública ahora. Prefiero seguirme cabreando Y exigiendo. Yo tengo un seguro médico privado y no me atrevo a darlo de baja, no me atrevo ahora. No, tú hablas con el sistema americano. Tú sabes que el sistema que estamos en, neocapitalista, neoliberal, etcétera, etcétera, nos lleva a ese sistema. Sí, a lo mejor Y si seguimos pero callados ese es malo, y no protestamos, Ese es malo. Lo que estabas tú comentando asóciate a la sucursal de Medicaid. La edad 10 años, los 10 años que tiene Esperanza de vida. esperanza de vida, En el los sur, 10 años, en la comunidad. es porque a lo mejor hay menos sanidad privada Claro. que hay en esta zona. Muchísimas cosas menos. No, el cálculo ese es complicado. La calidad de vida en su día a día, su calidad de Porque el vida seguro es médico peor privado- en el sur que en el norte. Claro,
hay más obesos, hay más... No hay tiempo de ir al gimnasio, Sí, son muchas no cosas. pueden ir a la gimnasia, O sea, que es un unas tema dietas económico también. equilibradas, Sí, sí, sí. todo Son es las económico. estadísticas me dejas cuantitativas, A ver. cualitativas, confunden totalmente al ciudadano, totalmente. Cuando yo terminé la tesis hace 5 años. La esperanza de vida, de calidad de vida de los mayores de 65 años en España era de 90 para el varón y 90,5 para la mujer. Pero eso es la media. Esa es la media, esa es la media. Por eso te digo, los datos cuantitativos son capciosos. Hay que avalarlos con datos cualitativos, responsables, posiciones, por tal. A lo Eso- mejor la A media ver, de a ver. Madrid es una y la de Castilla-La Mancha es otra y la de Andalucía Sí, pero es otra. en Madrid, el Madrid medio- no la es media y el la medio rural, claro, el medio y rural- si te vas al norte y al sur, Hay que ir, claro. Es que Tres Cantos tú tiene un PIB eso per es como cápita de decir, los oye, más yo me altos. como el pan o el pollo Sí, y, los sí, sí. otros 10 se y los un come- español se come un pollo cada día y dice, bueno, vale, Pero es que el pues, PIB per cápita de Tres pero hay Cantos es gente muy que no lo alto. prueba, ¿no? Muy alto. A muy ver, alto. Isabel quería intentar... A ver. Yo, Isabel. aparte de eso que estáis hablando, que está muy bien, pero que son, para mí es casi macroeconomía, más que... La realidad es que tú tienes un problema en sanidad. Normalmente, ¿cómo lo arreglas? Pues lo arreglas poniendo reclamaciones. Esas reclamaciones o quejándote al médico que tienes enfrente, que te está atendiendo, o a la persona que te está recibiendo en el mostrador y le dices, mire que a mí me dijo el médico que me tenía que hacer esta prueba y llevamos un año y no me han llamado. Cosas así. No nos creemos que las reclamaciones a entidades las escuchen. Sí, sí, funciona. les escucho. Sí, Sí, la funciona, atención al funciona. paciente En mi caso sí, funcionó. muy bien, ¿eh? Pues Claramente. entonces, Creo que es una de el las caso cosas en que estos la casos, atención al paciente. bueno, si es, pero la atención al paciente, ¿dónde le En la diste? parte entras No, por la no. puerta Espera, principal y al espera, fondo espera, a la espera, derecha está espera. la No, no, atención al paciente. perdón. Yo la hice en el centro médico de oficios, porque Vale. la médica de atención primaria La me tienes ahí. recomendó que lo hiciera, porque tardaban muchísimo en intervenirme del corazón y ya era la cosa urgente. ¿Vale? Pues y surgió efecto porque rápidamente me llamaron de la unidad de risinas. Vale. Una de las cosas que hay que decir para la alfabetización sanitaria es cómo comportarse cuando tienes un problema. Claro, educación sanitaria. Eso es muy importante, Claro. porque nosotros no podemos hacer diciendo que este gobierno no lo queremos ni queremos otro, pero no podemos hacer que haya una inversión de dinero en el ambulatorio de Tres Cantos, no lo podemos hacer. Pero sí, si nosotros nos quejamos a un sitio, habrá un gestor que en algún momento alguien le tire de las orejas porque hay 25.000 quejas. Creo yo, debería de ser así. No sé. Decía, hay que repasarse las leyes generales. Hay una figura que es la comisión ciudadana. Creo que se llama así, o comisión. Que hay esto, que generalmente nadie se ha preocupado porque eso funcione. Porque es una herramienta muy importante. Ya no es ¿En los centros de salud? Dice? pues puede ser en los hospitales, puede ser en los centros de salud, tal. Si tú en el hospital que hay una dirección, una junta facultativa, etcétera, etcétera, y está allí, ¿quién lo representa? Los sindicatos. Pero los sindicatos, para mí, que no están por esta labor, por estos problemas que nosotros estamos aquí planteando. Es decir, hace falta, digamos, la presencia, ¿qué te voy a decir yo?, de una asociación de vecinos, yo qué sé, se me ocurre, o de una entidad como la Universidad Popular, no sé, digamos, a mí se me ocurre. Es decir, una entidad ciudadana pura y dura, ¿no? El médico de cabecera, cuando te manda a un especialista, te pone
él ya lo pone que vas por la vía de urgencia, pero lo ponen todos, o sea, ya no hay urgencia. lo han sistematizado. Urgente, preferente, etcétera. No. Preferente. Hay gente que pone una reclamación, y la reclamación lo acorta un poco más, o sea, porque esa reclamación se atiende. Pero no todo el mundo hace una reclamación. O sea, tú haces una reclamación y a lo mejor hay un 20% de reclamaciones. Bueno, pues ese 20%, son pocas las reclamaciones, pues adelantan el tiempo de atención. O sea, pero eso funciona así, funciona de una forma automática. Ese es el problema, que está funcionando de una forma Ya, pero yo creo que estas soluciones, en mi opinión, son soluciones, digamos, demasiado particulares. Porque la gente no protesta generalmente, no protesta. Pero no protesta porque habitualmente tú, cuando estás con el médico, llegas a intentar entender por qué ocurren las cosas que pasan. Y hay un acercamiento, una empatía entre ellos, y a no ser que te vean muy mal, que normalmente cuando están muy mal, el médico te influye para que hagas cosas como te hicieron a ti. Voy a ir recogiendo. Tú no tienes, o sea, llegas a pensar que si protestas puede venir en contra del médico que le tienes en aprecio. Sí, que sí. Entonces es una situación, Bueno, no sé. No, que puede ser esa historia, es decir, que tú de alguna manera has empatizado con el médico, te ha atendido bien y demás, el médico te dice, es esto, yo no puedo hacer nada, y entonces, ¿a quién voy a protestar? Si tú protestas, entonces se van a meter con tu médico, que a lo mejor le conoces, y entonces tú no quieres hacerle daño, no quieres perjudicarle. La cuestión, yo creo que hay que ir a la configuración, a la constitución de eso que está contemplado en las normas, las comisiones de participación ciudadana en las diferentes entidades. Hay que ir a eso, como homework, ¿no? Como trabajo de casa para el próximo año o para el WhatsApp. A ver, buscamos saber qué pensamos cada uno acerca de la participación del ciudadano en la cosa sanitaria.